Hola queridos suscriptores de YouTube. En esta oportunidad les voy a explicar acerca de la aplicación de lo que es tangente de la suma de ángulos. Un tema que se ve mucho en la rama de trigonometría. Bien, tenemos nosotros aquí un ejemplo. El siguiente ejemplo que vamos a leer dice: sea ABC de un cuadrado, donde M es punto medio de el segmento AD. Acá tenemos el cuadrado ABCD. Y M es el punto medio del segmento AD, ¿correcto? Además dice, BD es la diagonal para el cuadrado. BD es la diagonal para el cuadrado. Muy bien. Nos piden hallar la tangente del ángulo X. ¿Cuál es el ángulo X? Este que tenemos acá. Este ángulo es X. Este ángulo de acá. Bien, entonces empezaremos a desarrollar el problema. Bien, nosotros tenemos un cuadrado, el cuadrado ABCD, ¿correcto? M es punto medio del segmento AD, o sea, del lado AD. AD es un lado para el cuadrado. Y M es su punto medio de este lado AD. Entonces, como punto medio, nosotros debemos simbolizarlo de esta forma, con este símbolo. Bien, este símbolo significa que la medida desde A hasta M es igual a la medida desde M hasta D, ¿correcto? Y si nosotros analizamos un poquito por acá, a ver, y nos damos cuenta de lo siguiente. El lado del cuadrado, cada uno de los lados mide lo mismo. Es decir, en este caso, AM vale lo mismo que MD. Entonces, pongámosle una medida. La medida la llamaremos A minúscula. Desde A hasta M. A minúscula. Y desde M hasta D, igualmente también A minúscula. ¿Correcto? Quiere decir que el lado AD vale A más A. Es decir, 2A. Y el lado CD del cuadrado vale lo mismo que AD, es decir, A más A, 2 veces la medida A. Eso vale CD. Como cualquiera otro de los 4 lados de este cuadrado, AB va a valer también 2A, BC también 2A, CD también 2A. ¿Correcto? Y lo podemos simbolizar por acá también. 2A. Bien. Entonces vamos a indicar de dónde hasta dónde va A, para que nos quede claro. Hasta aquí, hasta el punto M, y de acá del punto M hasta D también vendría a ser A. ¿Correcto? Bien. Ahora nos piden hallar la tangente de este ángulo X, pero analicemos un poquito. Los ángulos, hay una propiedad en geometría que dice que los ángulos que se oponen por el vértice, en este caso para este vértice, van a medir lo mismo. Es decir, este ángulo de acá va a medir lo mismo que este ángulo de acá. Este ángulo. Es decir, esto vale lo mismo que esto. Ya. Además, nosotros el ángulo que tenemos acá lo vamos a dividir en dos partes, donde nosotros vamos a indicar lo siguiente. Vamos a trazar, o sea, para dividir este ángulo, vamos a trazar una paralela con el segmento CD, que vendría a ser el lado del cuadrado, y con el segmento AB. Es decir, trazamos una paralela en el vértice de este ángulo. Así. Correcto. Nosotros tenemos que este ángulo lo hemos dividido así.
Bien, al haberlo dividido este ángulo, ¿qué va a ocasionar? Esta paralela con los lados AB y CD va a originar que este segmento CM sea una secante entre las paralelas formadas por esta línea discontinua punteada con el lado CD. Y acá, ¿qué va a originar? Que este ángulo de acá sea congruente con este ángulo de acá, por propiedad de la secante que atraviesa dos rectas paralelas, que dice que la secante que atraviesa dos rectas paralelas dividen una serie de ángulos, donde los ángulos que están marcados en este caso vienen a llamarse alternos internos, y su propiedad es que miden lo mismo, es decir, son congruentes. Si esto es beta, esto también será beta, ¿correcto? Además, nosotros tenemos que este es un ángulo interior del cuadrado ABCD y como tal mide 90 grados. Y acá tenemos 45 grados, quiere decir que acá también va a medir 45 grados, ya que es en este caso una diagonal. Y si esto vale 45 grados, nos daremos cuenta que esta línea punteada con el lado AB también son paralelas. Y en este caso, la diagonal cumple la función de una secante entre esta paralela de línea punteada con el lado AB. Por lo tanto, esto también con este ángulo de aquí es ángulo alterno interno entre las dos paralelas, ya que esto vendría a ser secante. Y por ángulos alternos internos, esto tiene el valor de 45 grados. Correcto, entonces ya vamos sacando cómo poder desarrollar para hallar la tangente del ángulo X. Entonces, ahora sí, vamos a proceder a la solución. De esta forma, empezaremos a desarrollar. Bien, nosotros tenemos que, vamos a empezar a trabajar. Aquí, de esta forma. Nos han pedido hallar la tangente de X. Y nosotros tenemos que la tangente del ángulo X va a ser igual a la tangente de la suma de dos ángulos, que vienen a ser 45 grados más beta, ¿correcto? Bien, y eso lo notamos acá. X es igual a 45 grados más beta grados, ¿correcto? Es decir, si queremos hallar la tangente de X, nosotros podemos hallar la tangente, va a ser igual a la tangente de la suma de los ángulos de 45 grados más beta, que es lo que estamos anotando acá. Tangente de X es tangente de 45 grados más beta, que vendría a ser el ángulo opuesto por el vértice y mide lo mismo que X. Ahora por la fórmula nosotros vamos a desarrollar de la siguiente manera. Esta tangente de la suma por fórmula es de esta manera. Tangente de la suma es tangente del primer ángulo, en este caso 45 grados, más tangente del segundo ángulo, en este caso beta grados, todo dividido entre 1 menos el producto de tangentes, tangente de 45 grados por tangente de beta grados, ¿correcto? Eso es lo que dice la fórmula. La tangente de la suma es tangente del primer ángulo más la tangente del segundo grado dividido sobre 1 menos tangente del primer ángulo por tangente del segundo ángulo. O en otros casos también se llama arco, ¿no? Tangente del primer arco más tangente del segundo arco sobre 1 menos tangente del primer arco por tangente del segundo arco. Y desarrollando, nosotros sabemos que esto es un dato
que lo podemos encontrar tanto en la calculadora como en cualquier tabla. Nosotros sabemos que la tangente de 45 es 1. Y acá lo podemos notar. Para este ángulo de 45 grados, su tangente es cateto opuesto, que vale 2A, A más A, 2A, dividido sobre cateto adyacente, también es 2A. Y si dividimos 2A entre 2A, nos va a salir 1. Por eso es que en cualquier calculadora y en cualquier tabla encontraremos que la tangente de 45 grados vale 1. Entonces empezamos a desarrollar. Acá diremos que tangente de X va a ser igual a ¿qué? Tangente de 45 grados, o sea esto. De acuerdo a la fórmula, tangente de 45 grados les dije que valía 1 más la tangente de beta. Acá podemos darnos cuenta que la tangente de beta vale esto. Tangente de beta grados es igual a ¿qué? Acá vamos a darnos cuenta. Tangente de beta sería cateto opuesto a dividido entre cateto adyacente, es decir, 2 veces A. Y como podemos darnos cuenta que los valores de A entre A se cancela, sale en el numerador nos va a quedar 1 y en el denominador nos va a quedar 2. Es decir, tangente de beta es un medio. Acá concluimos que tangente de beta, que nos va a servir para nuestro cálculo, tangente de beta es igual a un medio. Y esto lo vamos a reemplazar justamente acá. La tangente de beta vale un medio, ¿correcto? Ahora todo esto está dividido entre lo siguiente: 1 menos tangente de 45, otra vez 1, por tangente de beta es un medio, ¿correcto? Un medio. Continuamos el desarrollo de esto y lo podemos trabajar de esta forma. Al sumar 1 más un medio nos da lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente: 1 por 2, 2, más 1, porque acá es más 1, 3. 1 por 2, 1, más 1, perdón, 1 por 2, 2, más 1, 3, correcto. 1 por 2, 2 más 1, 3, sobre el mismo denominador. Así podemos trabajar. Dividido todo sobre, como 1 por un medio, nos va a salir un medio, ya que multiplicar cualquier valor por 1 nos da el mismo valor. En este caso 1 por un medio es un medio. Entonces tendremos 1 menos un medio. Y 1 menos un medio podemos también trabajarlo de esta forma. 1 por 2, 2. Menos 1 es 1. Dividido sobre el mismo denominador. ¿Correcto? Y ya. Ahora acá hacemos el producto de extremos que va al numerador, dividido entre producto de medios. ¿Correcto? Y esto vendría a ser 3 por 2 va en el numerador 6 y 2 por 1, 2 en el denominador. Y esto nos da, dividiendo, porque toda fracción es una división, 6 entre 2 nos da 3. Estamos concluyendo acá. Por lo tanto, la tangente que nos pidieron, tangente de X, es igual a 3. Y eso sería una aplicación de lo que les estaba llamando en esta ocasión tangente de la suma de dos ángulos o de dos arcos. Bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Si les ha gustado y sé que les va a servir de utilidad este video, coloquen el like. No se olviden suscribirse a su canal para poder hacerlo crecer y poder continuar subiendo más videos que les permitan ser de autoayuda para su curso de matemáticas. Y próximamente también subiré sobre física y sobre temas de química.
activen la campanilla para notificación de nuevos videos y eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias.